Yo me llamo Antonieta Vera, bueno, vengo hoy día a contarles un poco algunos trabajos de investigación que he hecho. Soy psicóloga, estudié teoría de género también, filosofía política y me doctoré en ciencia política y mi especialidad son los estudios de género. Lo que les quiero conversar hoy día tiene que ver con algunas investigaciones que he trabajado a lo largo del tiempo y que tienen que ver un poco con la categoría mujer, ¿no? Con cómo es utilizada esa categoría en Chile, o al menos con uno de los usos de esa categoría en Chile, ¿ya? Y bueno, y quería partir contando una anécdota, que siempre la cuento a riesgo de ser autorreferente, pero que me parece que es importante al momento de hablar de investigaciones, ¿no? Porque yo pienso que en general cuando uno investiga, de lo que parte y lo que alimenta mucho del gran trabajo que implica una investigación, sobre todo una investigación doctoral, ¿cierto? Es una perplejidad, ¿no? Un asombro, ¿no? Y ese asombro, esa perplejidad tiene que ver con esta anécdota que les quiero contar. En el 2004 había toda una discusión en Chile en torno a si la píldora del día después se iba a dar o no en los consultorios públicos, ¿no? En ese tiempo yo ya había salido de esto, yo me titulé como psicóloga aquí, yo ya había egresado a la universidad, pero estaba estudiando en la Chile y seguía haciendo algunas ayudantías acá en la universidad. Un día entrando a hacer una de esas ayudantías me encuentro con un cartel, ¿cierto?, en el cual la FEUC de ese tiempo, la FEUC gremialista de ese tiempo, no sé si ubican en términos de grupos políticos lo que significa el gremialismo en la católica, pero es el grupo más cercano a la juventud de la UDI, ¿no? Entonces la FEUC gremialista de esa época estaba llamando a una marcha, a una más bien manifestación frente a los tribunales de justicia en contra de la repartición de la píldora del día después, ¿no?, en los consultorios públicos. Se llamaba también a algunos colegios ligados al Opus Dei a vincularse también a esta manifestación. Y yo en ese tiempo estaba participando en una mesa por la despenalización del aborto de la Casa La Morada, una casa que ha tenido toda una tradición dentro del movimiento feminista en los tiempos de la dictadura, ¿no? Como trabajaba en esa mesa, entonces se me ocurrió llamar por teléfono a 4 amigas feministas para que nos fuéramos a contramanifestar, ¿no? Es decir, un poquito pensando en, claro, en funar utópicamente esta otra manifestación, ¿no? Teníamos un lienzo que muy sencillo que decía Mujeres por el Derecho a Decidir y llevábamos algunos folletos del método Yuspe, no sé si lo conocen, ¿cierto? Es un método alternativo de la pastilla del día después que se hace con simplemente pastillas anticonceptivas con ciertas dosis durante el día, ¿no? Eso lo repartía la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos de Latinoamérica y el Caribe, etc. Y llevábamos esos folletitos, ¿no? Bueno, resultó que la manifestación era de 400 personas aproximadamente y nosotras éramos 5, ¿no? Entonces extendimos nuestro lienzo frente a esta manifestación y empezamos a recibir, por supuesto, toda una serie de agresiones, ¿no?, de diverso tipo. Los carabineros nos quitaron el lienzo, algunas trataron de romperlo, pero era de un plástico muy fuerte, así que no se rompió, simplemente nos quitaron el lienzo. Estábamos estas 5 amigas un poquito asustadas, ¿cierto?, de la agresividad con la que se daba este encuentro. Fue loco porque entre medio vi una persona con una polera de Pinochet, por ejemplo. Yo no sabía que existía ni siquiera algo así como una polera de Pinochet, y no usada en sentido paródico, ¿no?, sino que una polera con la cara de Augusto Pinochet puesta, ¿no? La extracción de clase de las personas que estaban ahí era bastante evidente también. Los colores de los pelos, de las pieles, la ropa que se utilizaba, niños, bastantes chicos adolescentes, ¿no?, de estos colegios ligados al Opus Dei, y bueno, los gremialistas que yo conocía de la Universidad Católica ya, ¿no? Bueno, y en ese contexto entonces recibimos 3 insultos. 2 me los esperaba y 1 no, ¿no? Los 3 insultos, esto por supuesto yo se los relato muy tranquilamente, pero después tuvimos que ir a tomar una cerveza media espiritona de cómo quedamos, ¿no? En ese contexto entonces desde una vereda hacia otra, ¿no? Entonces recibimos 3 insultos que empezaron a corear de a poquito, de manera simultánea, estas 400 personas, ¿no? Entonces el primer insulto era asesinas, el segundo insulto era rotas y el tercero era lesbianas, ¿no? Fue el tercer insulto el que me sorprendió, ¿no? Porque efectivamente, claro,
para mí lesbiana no era un insulto. Yo tenía efectivamente amigas lesbianas, era feminista, no tenía ningún problema, digamos, como que me sintiera ofendida, ¿no? Pero en ese contexto, esa palabra estaba dicha como un insulto, con la intención de ofender, ¿no? Las 5 amigas que estábamos ahí no nos identificábamos como lesbianas, no teníamos prácticas sexuales con mujeres en ese momento. Alguna que sí tenía en ese momento tampoco se identificaba como lesbiana, porque no le acomodaba tampoco la categoría, pero la mayoría de nosotras teníamos una pinta, bueno, diría yo, bastante normal, ¿no? Entonces me quedó mucho dando vueltas esa palabra, ¿no? ¿Por qué aquellas mujeres que interrogamos el orden de género existente, lo que se nos dice como insulto es: ustedes no son verdaderas mujeres, ¿no? Ustedes son este otro tipo de mujeres, dudosamente mujeres. En palabras de Monique Wittig, las lesbianas no somos mujeres, ¿no? Pero más allá de eso, yo no quería, o sea, ¿qué es lo que yo quería? Yo estaba muy orgullosa de sentirme mujer, yo me sentía mujer. ¿Qué es lo que me pasaba? ¿No? Yo trataba de comprender también qué era lo que me pasaba con eso, porque el insulto asesina yo lo conocía, ¿no? El insulto rota lo conocía menos, pero podía ser, digamos, ¿no? Pero el insulto lesbiana, la primera vez que me lo decían como insulto y en ese contexto, ¿no? Entonces, esa desconfirmación de mi calidad o de la categoría mujer, ¿no?, me llamó profundamente la atención y quise interrogar de qué se trataba aquello, ¿no? Porque si es que efectivamente yo no me identificaba con esa categoría mujer, al menos quería ser yo quien dijera que no era yo una mujer, ¿no? O que era una post-mujer, o que era feminista, o que era lesbiana, lo que sea, ¿no? Pero que no fuera otro quien viniera a definir lo que yo soy o no soy, ¿no? Es a partir de esa perplejidad entonces que comencé a investigar los discursos a partir de los cuales se construye un poco la feminidad hegemónica en Chile, ¿no? ¿Por qué la palabra mujer llega con esa certeza, ¿no?, con esa evidencia a nuestros oídos, ¿no? Cuando las mujeres somos tan distintas entre nosotras, pareciera ser que la palabra mujer es sin embargo una evidencia, algo obvio, ¿no? ¿Cómo se construye entonces? ¿Cuál es la imagen de feminidad que tenemos en Chile? ¿Cuál es la imagen de mujer que tenemos en Chile? Y lo que me interesaba es cómo se utiliza esa imagen en la arena política, ¿no? Porque lo que me acuerdo fundamentalmente de la cara de una mujer, ¿no? Lo que me estaba diciendo esa mujer cuando me decía lesbiana era: yo soy mujer y tú no, ¿no? En algún sentido. ¿Qué le daba a ella el derecho a arrogarse para sí esa categoría y a desconfirmarla en otro, ¿no? ¿Cómo es que se construía eso en la escena política? Me interesaba, ¿no? Con el tiempo entonces fui construyendo la idea o fui detectando una continuidad, un discurso que he llamado el discurso de la superioridad moral de las mujeres, ¿no? Un discurso que lo que vendría a afirmar, ¿cierto?, es que las mujeres tendrían una cierta cantidad de cualidades específicamente femeninas, exclusivas de las mujeres, ¿no? La proximidad, la fuerza, la capacidad de mediación, el cuidado mayor de la vida, la madurez para cuidar esa vida, ¿no?, etcétera, que vendrían a humanizar, renovar y limpiar la política, ¿no? Es siguiendo un poco la huella de ese discurso en distintos momentos que he hecho entonces algunas de estas investigaciones, ¿no? Lo que hay detrás de este discurso, y es lo que vamos a ver con estas diapositivas, ¿cierto?, es un argumento datado alrededor del siglo XVIII, y es importante decir esto, ¿no?, porque cuando un argumento tiene una data, significa que no siempre ha sido así, ¿no? Si la categoría mujer y hombre nos llegan con esa evidencia, hoy por hoy, si sabemos como inmediatamente lo que significa, ¿no?, no es que siempre haya significado lo mismo en todas las épocas, ¿no? El argumento al que me refiero es la naturaleza diferente y complementaria de los sexos, ¿no? Es decir, los sexos serían diferentes, inconmensurablemente diferentes, ¿no?, y además complementarios, ¿no? Tendríamos la buena suerte entonces de que nuestras cualidades femeninas y masculinas se complementarían, ¿no? El problema del argumento de naturaleza, o por qué es mentirosillo el argumento de la naturaleza, es porque es un argumento prepolítico, ¿no? Es decir, lo que de alguna manera reza este argumento, ¿cierto?, es que no es que aquí se trate de una cuestión de voluntad de dominación ni de relaciones de poder, las cosas son así, ¿no? Por naturaleza son así, no hay nada que discutir
¿no? No es que yo como hombre quiera dominar en el espacio público y que tú como mujer domines en el espacio privado, ¿no? No es que yo pueda hacer algo contra eso, yo no te quiero dominar, ¿no? Las cosas son así, ¿no? La naturaleza las ha hecho así, ¿no? Ese argumento, entonces, lo que señala es que es como si efectivamente las voluntades políticas no estuvieran implicadas, ¿no? en la construcción de ese argumento, ¿no? A partir de ese argumento, entonces, efectivamente, lo público y lo privado ha sido construido de cierta manera, asociado y dicotomizado en términos de masculinidad y feminidad, ¿no? Lo que nos tiene que quedar claro, en todo caso, es que el argumento de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos no es la causa de la dominación, sino que la justificación de la dominación. No sé si me explico, ¿no? Vale. Entonces, los primeros trabajos que hice para seguir un poquito dónde yo podía percibir este discurso, trabajaron sobre el Chile contemporáneo, ¿no? Desde la postdictadura en adelante, más o menos, ¿no? Entonces, trabajé en los usos, me quería un poco situar en esta distinción conservadores versus progresistas, derecha versus izquierda, ¿no? Para ver si había ahí alguna distinción importante en relación a este discurso, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que comencé estudiando fueron algunas cartas papales, ¿no? Que me parecía importante analizar porque después con el tiempo fui evidenciando esto, estaban vinculadas a algunos discursos políticos en Chile también, ¿no? Entonces, revisé varias cartas papales de Karol Wojtyla y también de Joseph Ratzinger. Solamente voy a poner algunas, ¿no? Para que veamos de qué manera un poquito ejemplificar de lo que estoy hablando, ¿no? Ok, entonces Karol Wojtyla escribe una encíclica en 1995, Evangelium Vitae, en la que dice lo siguiente: se afirma con frecuencia que la anticoncepción segura y asequible a todos es el remedio más eficaz contra el aborto. Se acusa además a la Iglesia Católica de favorecer de hecho el aborto al continuar obstinadamente enseñando la ilicitud moral de la anticoncepción. La objeción, mirándolo bien, se revela en realidad falaz. Los contravalores inherentes a la mentalidad anticonceptiva, así la llama Karol Wojtyla, bien diversa del ejercicio responsable de la paternidad y maternidad, respetando el significado pleno del acto conyugal, son tales que hacen precisamente más fuerte la tentación del aborto. Es cierto que anticoncepción y aborto desde el punto de vista moral son males específicamente distintos. La primera contradice la verdad plena del acto sexual como expresión propia del amor conyugal, el segundo destruye la vida de un ser humano. La anticoncepción se opone a la virtud de la castidad matrimonial, el aborto se opone a la virtud de la justicia y viola directamente el precepto divino no matarás. En el cambio cultural en favor de la vida, las mujeres, y aquí es donde quiero poner el énfasis, las mujeres tienen un campo de pensamiento y de acción singular y sin duda determinante. Les corresponde ser promotoras de un nuevo feminismo, dice Karol Wojtyla, que sin caer en la tentación de seguir modelos machistas, sepa reconocer y expresar el verdadero espíritu femenino en todas las manifestaciones de la convivencia ciudadana, ¿no? Aquí hay un par de cosas que quisiera destacar desde ya, ¿no? Primero, si la Iglesia, si la teología en la Edad Media construyó el cuerpo femenino como sinónimo de tentación y de falla moral, ¿no? Estamos frente a una época en la cual a las mujeres se les otorga ahora el rol de pilar moral de la sociedad, ¿no? Hay un giro discursivo allí que, mediante un halago, ¿no? Mediante un empoderamiento, parece pretender, aunque usando retóricas tradicionales, ¿no? Que podemos reconocer, presentarse, sin embargo, de una manera nueva, bajo la idea de un liderazgo femenino, ¿no? Que las mujeres debieran asumir en torno a esto que Karol Wojtyla llama el verdadero espíritu femenino, ¿no? O sea, habría una verdadera feminidad y una falsa feminidad, ¿no? Y además, él habla y se apropia de la palabra feminismo, ¿no? Cosa que no me parece trivial, y vamos a ver cómo en Chile no fue trivial, ¿no? Nuevo feminismo entonces va a ser una idea que va a posicionar este giro discursivo a partir del cual entonces las mujeres tendrían un liderazgo específico y un derecho a ejercer su feminidad, su verdadera feminidad, ¿no? En una carta que también fue muy comentada en un libro que escribieron Olga Grau, Francisca Pérez, no me acuerdo quién más, pero es en torno a la conferencia de 1995 de la ONU en Beijing, ¿no? Carta a las mujeres se llamaba.
Wojtyla decía lo siguiente: vosotras veis, pues, queridas hermanas, cuántos motivos tiene la Iglesia para desear que en la próxima conferencia promovida por las Naciones Unidas en Pekín se clarifique la plena verdad sobre la mujer. Nuevamente, ¿cierto?, esta idea bastante evidentemente autoritaria, ¿no?, de que existe una verdadera feminidad, ¿no?, que se dé verdaderamente su debido relieve al genio de la mujer. Y este es otro concepto de Wojtyla importante: nuevo feminismo y genio femenino, ¿no? Este genio femenino, entonces, que vendría a señalar este nuevo empoderamiento de la mujer, ¿no?, teniendo en cuenta no solo a las mujeres importantes y famosas del pasado o las contemporáneas, sino también a las sencillas, que expresan su talento femenino en el servicio de los demás, en lo ordinario de cada día. Mientras confío al Señor en la oración el buen resultado de la importante reunión de Pekín, invito a las comunidades eclesiales a hacer del presente año una ocasión para una sentida acción de gracias al Creador y al Redentor del mundo, precisamente por el don de un bien tan grande como es el de la feminidad. Esta, en sus múltiples expresiones, pertenece al patrimonio constitutivo de la humanidad y de la misma Iglesia, ¿no? Acá otro énfasis importante, ¿cierto? La feminidad se presenta como un patrimonio, ¿no?, como un patrimonio de la Iglesia. Es decir, algo a preservar, algo a cuidar, algo a resguardar, algo a defender, ¿no?, de alguna amenaza, ¿no? La feminidad le pertenece a la Iglesia, ¿no? Ratzinger, en la Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y el mundo, del 2004, Ratzinger, de hecho, hace una crítica explícita a lo que él llama eso que dicen, que se llama la teoría de género, ¿no? Entonces, comienza: experta en humanidad, ya se arroga este título, ¿no?, de experta en la humanidad. La Iglesia ha estado siempre interesada en todo lo que se refiere al hombre y la mujer. La Iglesia se siente ahora interpelada por algunas corrientes de pensamiento cuyas tesis frecuentemente no coinciden con la finalidad genuina de la promoción de la mujer. La segunda narración de la creación confirma de modo inequívoco la importancia de la diferencia sexual. La humanidad es descrita aquí como articulada desde su primer origen en la relación de lo masculino con lo femenino. Es esta humanidad sexuada la que se declara explícitamente imagen de Dios, ¿no? Aquí empieza a aparecer de manera muy clara el argumento de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos en tanto argumento hegemónico, ¿no? La sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer no solo en el plano físico, sino que también en el psicológico y espiritual, con su impronta consiguiente en todas sus manifestaciones. Esta no puede ser reducida a un puro e insignificante dato biológico, sino que es un elemento básico de la personalidad, un modo de ser, ¿no?, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano. Esta capacidad de amar, reflejo e imagen de Dios amor, halla una de sus expresiones en el carácter esponsal del cuerpo, ¿no?, un vocabulario nupcial para hablar del cuerpo, ¿no?, en el que se inscribe la masculinidad y la feminidad de la persona. Entonces tenemos que se trata de una manera de ser, de un temperamento, ¿no?, esto de ser mujer u hombre, ¿no?, de una psicología, ¿no?, que está definida por este carácter nupcial, entonces, que tiene, esponsal que tiene el cuerpo, ¿no? En los últimos años se han delineado nuevas tendencias para afrontar la cuestión femenina. Para evitar cualquier supremacía de uno u otro sexo, se tiende a cancelar las diferencias. Aquí está hablando la teoría de género, derechamente, ¿no?, consideradas como simple efecto de un condicionamiento histórico-cultural. Tal tendencia consideraría sin importancia e irrelevante el hecho de que el Hijo de Dios haya asumido la naturaleza humana en su forma masculina, ¿no? Aquí es muy claro él, ¿no? No es trivial que el Hijo de Dios haya asumido una forma masculina, ¿no? Ante estas corrientes de pensamiento, la Iglesia, iluminada por la fe en Jesucristo, habla en cambio de colaboración activa entre el hombre y la mujer, precisamente en el reconocimiento de la diferencia misma, ¿no? Muy lejos de otorgar a la Iglesia una identidad basada en un modelo contingente de feminidad, la referencia a María, y este es el modelo, ¿cierto?, con sus disposiciones de escucha, acogida, humildad, fidelidad, alabanza y espera, coloca a la Iglesia en continuidad con la historia espiritual de Israel. No obstante el hecho de que cierto discurso feminista reivindique las exigencias para sí misma, la mujer conserva la profunda intuición de que lo mejor de su vida está hecho de actividades orientadas al despertar del otro, a su crecimiento y a su protección, ¿no? Las cualidades de la feminidad entonces están muy claras. ¿De qué modelo estamos hablando? El modelo mariano, ¿no? Nuevamente me volvía a llamar la atención esta interpelación directa al feminismo, ¿no? Sí, en el caso de Carol Wojtyla se trataba de hablar de un nuevo feminismo. Acá Ratzinger simplemente va a evidenciar el discurso feminista como falaz,
¿no? Y el discurso de la Iglesia como verdadero, ¿no? En todo aquello que tenga que ver con qué es la feminidad, ¿no? El discurso feminista sería un discurso falso al definir la feminidad, el discurso de la Iglesia sería un discurso verdadero al definir la feminidad, ¿no? Esta heterodefinición, es decir, que sean otros quienes nos definan, ¿no? Que sea otro quien defina quién soy yo como mujer, ¿no? Está también muy clara en esto de las mujeres conservan una profunda intuición de que en realidad lo mejor de su vida, ¿cierto?, es su orientación hacia el otro, ¿no? Lo dice un otro, un señor que no solamente es católico, sino que además es hombre y que supuestamente sabe mejor que yo cuáles son mis intuiciones, ¿no? Esta intuición está unida a su capacidad física de dar la vida, nos dice Ratzinger. Sea o no puesta en acto, esta capacidad es una realidad que estructura profundamente la personalidad femenina. Le permite adquirir muy pronto madurez, sentido de la gravedad de la vida y de las responsabilidades que ésta implica. Desarrolla en ella el sentido y el respeto por lo concreto, ¿no? Nuevamente esta es dicotomía, los hombres, lo masculinidad lo abstracto, la feminidad lo concreto, ¿no? La masculinidad la universalidad, la feminidad la particularidad, que se opone a abstracciones a menudo letales para la existencia de los individuos y la sociedad. En fin, es ella la que aún en las situaciones más desesperadas, y la historia pasada y presente es testigo de ello, posee una capacidad única de resistir en las adversidades, ¿no? Aquí el modelo heroico mariano, ¿no? Resistir en las adversidades, de hacer la vida todavía posible incluso en situaciones extremas, de conservar un tenaz sentido del futuro y por último de recordar con las lágrimas el precio de cada vida humana, ¿no? El rol tradicional que se nos ha asignado en torno al duelo, ¿no? El duelo de los muertos. Sin prejuzgar los esfuerzos por promover los derechos a los que las mujeres pueden aspirar en la sociedad y en la familia, estas observaciones quieren corregir la perspectiva que considera a los hombres como enemigos que hay que vencer, ¿no? Para Ratzinger el feminismo es esto, ¿no? Una teoría que diría que las mujeres son superiores a los hombres y que los hombres son enemigos a los que hay que vencer, ¿no? En tal perspectiva se entiende el papel insustituible de la mujer en los diversos aspectos de la vida familiar y social que implican las relaciones humanas y el cuidado del otro. Aquí se manifiesta con claridad lo que el Santo Padre ha llamado el genio de la mujer, ¿no? Ello implica ante todo que las mujeres estén activamente presentes, incluso con firmeza, en la familia, sociedad primordial y en cierto sentido soberana. María Leonora Sana, una investigadora que también se dedica a trabajar sobre las cartas papales, nos dice algo que me parece interesante también, ¿no? También ella detecta nuevas retóricas en torno a la diferencia sexual en estas últimas cartas papales, ¿no? Esta investigadora entonces nos dice lo siguiente: si la imposición del dogma por medio del mandato y de la prohibición de hacer o no hacer no ha sido abandonada, la manera tradicional de decirnos lo que teníamos que hacer era esa, ¿no? Que nos dice qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? El argumento del cálculo de los costos y beneficios también es ahora utilizado para presentar la conducta heterosexual legítima de los individuos, principalmente de las mujeres, no solo como una conducta virtuosa, sino que como una conducta ventajosa en términos de derechos individuales, ¿no? Hay si ustedes quieren, un giro, entre comillas, neoliberal, ¿no?, de la retórica con la cual Wojtyla y Ratzinger nos empiezan a hablar de cuán conveniente es la feminidad en términos de costos y beneficios, no solo de deber y de virtuosidad, ¿no? Paralelamente a la culminación tradicional a la castidad y a la maternidad se desarrolla la lógica argumentativa neoliberal de una elección racional, ¿no?, que se funda sobre un cálculo de utilidad, de interés y de satisfacción, ¿no? Ese es un poquito también otro giro importante a destacar en estas cartas, ¿no? La utilidad, el interés y la satisfacción que las mujeres obtendríamos en replicar este ideal hegemónico de feminidad. No solo es una cuestión virtuosa, sino que conveniente, ¿no? La disposición de las mujeres a la gestación es aquello que les permite adquirir una cualidad ética específica según su género. La sensibilidad por el otro es precisamente en nombre de la igualdad dignidad, de la igual dignidad de la mujer en tanto que persona humana y en nombre del derecho de la mujer a manifestar su diferencia específica, que las mujeres son responsables de la transformación de las relaciones sociales para que la complementariedad natural que existe entre el hombre y la mujer favorice su colaboración en la sociedad. La Iglesia no se limita así a alegar el pecado de la concupiscencia, sino que también expone los costos de esas teorías, ¿no? El giro discursivo de la Iglesia tiende a abogar entonces por una conducta elegida y dirigida hacia la plenitud de la feminidad y la virilidad en las sociedades contemporáneas, actitud presentada como ganadora en términos del respeto a los derechos de las mujeres y de los hombres, ¿no? Es distinto un poquito el énfasis acá, ¿no? Entonces sería conveniente
que las mujeres expresaran su derecho a expresar su verdadera feminidad, ¿no? En términos de costos y beneficios, nos conviene, ¿no? Bueno, ¿cómo estos discursos logran un cierto arraigo, aunque quizás no tan conocido, pero un cierto arraigo en los grupos más bien ligados a la derecha más conservadora del país, ¿no? O sea, perdón, a los grupos católicos del país, que además en general tienden a estar asociados a la derecha, ¿no? Pero pensando en grupos católicos, ¿no? ¿Cómo es que la idea de un nuevo feminismo, por ejemplo, emerge, ¿no? Monseñor Javier Echeverría del Opus Dei en 1996 se hace eco de la idea de Wojtyla, de este nuevo feminismo, ¿no? Y nos dice lo siguiente: el núcleo del verdadero feminismo es, como resultado obvio, la progresiva toma de conciencia de la dignidad de la mujer. Muy distinto es, en cambio, el núcleo de otros feminismos de ordinario agresivos, que lo que pretenden es afirmar que el sexo es antropológicamente y socialmente irrelevante, limitándose su relevancia a lo puramente fisiológico, ¿no? Nuestro Señor, que es infinitamente justo e infinitamente sabio, creó al hombre y a la mujer con misiones distintas, teniendo la misma posibilidad de santificarse. Tratar de alterar ese orden es poco consecuente y estamos viendo a qué resultados conduce: falta de comprensión y de convivencia, ausencia de entendimiento de la humanidad, ¿no? El argumento de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos entonces también aparece de manera clara en estas palabras de Monseñor, ¿cierto? Y también él destaca, ¿cierto?, los costos que está trayendo la teoría feminista a la humanidad, ¿no? En términos de crisis, de conflicto. Paula Villagrán, de la Fundación Chile Unido, en la revista de la Fundación Chile Unido, que se llamaba Corriente de Opinión, en el 2002, decía lo siguiente: se ha pretendido desconocer las diferencias que existen entre hombres y mujeres, argumentando que aquellas se tienen una construcción cultural y no natural, que impone roles de hombre y mujer definidos previamente por la sociedad. Esta visión, conocida como teoría de género, ha obligado a la mujer a luchar para ser igual al hombre, cuando su lucha debería dirigirse a obtener el reconocimiento de lo que le es propio, su feminidad. Esto es lo que busca el nuevo feminismo. La mujer, con su naturaleza, aporta al hogar, a la familia y a la sociedad elementos diferentes de los que brindan los hombres, y en ello radica precisamente la gracia de ser mujer, ¿no? Nuevamente la lógica costo-beneficio, ¿no? Las mujeres aportan algo diferente, sustancialmente diferente, inconmensurablemente diferente a lo que aportan los hombres a la sociedad, y en ello radica la gracia de ser mujer, ¿no? ¿Cómo se ve esto expresado en términos concretos, ¿no? En dos universidades ligadas a grupos conservadores y católicos de Santiago, ¿cierto?, y ligados a la Fundación Chile Unido también, se dictaron algunos posgrados, ¿no?, que hacían también eco de este tipo de discursos que hemos visto como desde las cartas papales, pasando por el Opus Dei, por la Fundación Chile Unido, y en las universidades se reflejan, ¿no? La Universidad de Finisterra, por ejemplo, en el 2005, dio un diplomado que se llamaba Identidad Femenina y Cultura, ¿no?, junto a la Fundación Chile Unido. Y la presentación del programa, del diplomado, decía lo siguiente: encontrar el equilibrio para la mujer de hoy no es fácil. La Universidad de Finisterra y la Fundación Chile Unido, conscientes de este desafío, han diseñado un programa de postítulo inédito en Chile: Identidad Femenina y Cultura, de contenidos prácticos y actuales, que satisface la aspiración de muchas mujeres por mejorar sus niveles de desarrollo personal y de obtener herramientas para su desempeño profesional, ¿no? Aquí estamos haciendo otro link, ¿no? Es decir, la feminidad no solo es patrimonio de la Iglesia, sino que la feminidad puede ser un patrimonio profesional, ¿no? Pueden ser ciertas habilidades, ¿cierto?, a reforzar, a mejorar y a poner en acción para lograr beneficios en términos educativos y en términos económicos, ¿no? Algunos de los contenidos específicos ofrecidos por la malla de estudios de este postítulo fueron: el genio femenino a través de la historia, ¿no?, concepto de la Carta Papal de Karol Wojtyla en 1995. Ese era un ramo del postítulo, ¿no? Conciliación, familia y trabajo, familia y transmisión de valores, ser mujer, otra forma de liderazgo, imagen y estilo femenino, todas las caras de una mujer: mujer ejecutiva, mujer y gestión cultural, mujer y acción social, mujer y mundo académico, mujer y gestión familiar. Y otro ramo de la malla, ¿cierto?, era regímenes económicos matrimoniales. El Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes, en el 2005, ofreció una carrera, ¿no?,
que se llamó Administración en Servicio. En esto hubo una polémica con el movimiento feminista, así muy clara, ¿no? Una de las carreras de pregrado que ofrece el Instituto de Ciencias de la Familia es de Administración en Servicio, que desde 1993 forma profesionales altamente especializados en gestión de servicios, uno de los campos laborales con mayores expectativas de crecimiento y proyección en el país. Es una carrera dirigida solo a mujeres, dado que pretende potenciar la gestión de servicio dentro de la empresa, humanizándola y haciéndola más amigable y cercana a su personal y clientes, ¿no? Algunas de las asignaturas ofrecidas por la malla curricular fueron Filosofía del Servicio, Taller de Química de Textiles y Lavandería, Diseño y Decoración, Dietética, Operación del Servicio, Cocina y Comedor, Liderazgo y Trabajo en Equipo, Manejo de Conflictos y Negociación, junto con 5 ramos de inglés y 5 ramos de teología, ¿no? Vemos entonces cómo aquí el discurso de la superioridad moral de las mujeres, el argumento de naturaleza de diferente y complementaria de los sexos, se presentan entonces como una cuestión de agencia académica, ¿no? Y de producción entonces de beneficios económicos, ¿no? Que harían de las cualidades naturalmente femeninas, ¿cierto? Cualidades potenciales a poner al servicio, ¿no? De un trabajo, ¿no? Profesionalizante de alguna manera, ¿no? Ok, esto con respecto a la corriente, digamos, entre comillas, conservadora, ¿no? Pero ¿qué pasa con la corriente, entre comillas, progresista, feminista, ¿no? En torno a esta misma retórica? Para ir más rápido, ¿cierto? Ahí lo que hice fue, lo que he hecho, algunas de las cosas que he hecho tienen que ver con un análisis de prensa de la campaña de Michelle Bachelet en el primer mandato, ¿no? Michelle Bachelet entendía no ella necesariamente como feminista, pero sí sostenida en su campaña por las feministas, muchas de ellas feministas históricas, ¿cierto?, del movimiento antidictatorial de los años 80, ¿no? Algunas cosas contextuales, el gran eslogan que utilizó el CERNAM en el 2003 y que la oposición consideró como propaganda velada a las en ese entonces populares ministras de la Concertación, ¿no? Bachelet y Alvear. Entonces el eslogan del CERNAM en el 2003 fue Chile necesita fuerza de mujer, ¿no? En el caso de Soledad Alvear, una de sus primeras campañas antes de Avanza fue Nuestro Chile, una familia. Por su parte, el eslogan de Bachelet, sonriente y vestida de blanco angelical, rezaba Estoy contigo, ¿no? ¿Qué nos decían algunas? Bueno, esa fue un análisis aparte, ¿cierto? Pero ¿qué decían algunas de las feministas históricas, ¿no?, para sostener la campaña de Michelle Bachelet? ¿Qué argumentos nos daban a las mujeres para votar por Bachelet en esta época, ¿no? Algunas feministas dicen, ella no es feminista. Y muchas feministas las escuchan y las aplauden. Así, si ella no es feminista como yo, es mejor que haya un hombre. Las mujeres somos cómplices y ejecutoras de la dominación. Debilitar a Bachelet es debilitar a todas las mujeres. Debilitar a Bachelet es dejarle el poder a los patriarcas. Todas nosotras seremos evaluadas en Bachelet, nos guste o no. Yo les invito a votar mujer, a votar por ustedes. Yo les invito a poner a una mujer en el lugar que los hombres quieren monopolizar para continuar dominándonos en lo real y lo simbólico. Nosotras merecemos estar en la moneda. Aquí hay un montón de cositas que destacar, ¿cierto? Pero para ir también un poquito más rápido, quizás es importante destacar el imaginario bastante dicotómico con el que nos habla Teresa Valdés, ¿no? No votar por Bachelet es votar por los hombres, ¿no? No votar por Bachelet es hacerle el favor al patriarcado, ¿no? No votar por Bachelet es ser entonces funcionales a la dominación masculina, ¿no? ¿Qué pasaba con aquellas mujeres feministas de izquierda que no votábamos por Bachelet y que no estábamos tampoco favoreciendo a los patriarcas, ¿no?, sino que estábamos haciendo otra crítica al discurso esencialista de la mujer que en muchos casos Bachelet puso también en práctica, ¿no? Más allá de que lo creyera o no, ¿no? No nos interesa, creo, lo que Bachelet crea en su fuero interno, ¿no?, lo que ella sea con sus amigas, ¿no? Probablemente la mitad de las cosas que dice Bachelet no se las cree ella, ¿no? Lo importante es qué discursos pone ella en juego en la escena política, ¿no?, y qué efectos tienen para la vida concreta de las mujeres aquellos discursos, ¿no? El uso esencialista de la categoría mujer, entonces, no es privativo de un discurso conservador, es también y ha sido utilizado por discursos de izquierda y por discursos progresistas y feministas, ¿no?, a lo largo de la historia. Estoy solamente focalizándome en un caso particular en este momento, ¿vale? Y también los argumentos meritocráticos, ¿no? Nosotros nos merecemos estar en la moneda, ¿no? Habría que demostrar que nos merecemos estar en la moneda, ¿no?
todas seremos evaluadas en Bachelet, ¿no? Hay una mirada allí evaluándonos, ¿no? Hay una mirada allí ante la cual tenemos que demostrar que merecemos el derecho a estar en la política, a estar en la moneda, ¿no? Pía Barros, que nos decía: si se pudiera hablar con la futura presidenta, enviarle una carta, yo le pediría un país como una casa, ¿no? Con sus luchas y sus fracasos, con abrazos y ternura. Michelle Bachelet encarna la persona que yo quisiera ser, aquella que sabe ponerse en el lugar del otro, que es capaz de renacer de sus cenizas limpias para volar, proponer hacer un nuevo país. Ella demostró desde los ministerios en los que estuvo su fuerza, su capacidad, su grandeza. Son palabras que ven que se repiten, ¿no? La fuerza, la responsabilidad, el cuidado del otro, tanto en la corriente conservadora como en la progresista, ¿no? El valor infinito de recordar sin odio, la ternura de creer más allá de lo que la realidad demuestra, el coraje de comenzar a caminar. No puedo imaginar mejor presidenta para este país. El hecho de que ella esté allí me pone orgullosa de ser mujer y de ser chilena. Ella es una heroína capaz de mirar su dolor solamente para crecer y no para odiar, ¿no? Pacífica, ¿no? Reconciliada, ¿no? Una doctora que vendría a curar las heridas de la nación, ¿no? Patricia Crispi, otra feminista histórica. Michelle, antes que todo, es eso, una sonrisa que expresa la reconciliación personal profunda, sonrisa que simboliza y que es el espejo de nuestra posibilidad de reconciliación nacional. Michelle es la bella que en nuestro sueño domesticará a la bestia. En el momento en que Michelle se ponga el estandarte presidencial, todas las mujeres chilenas viviremos una nueva realidad simbólica. A partir de ese momento, nada estará prohibido para nosotras. Desde ese momento, todo será posible para el segundo sexo. Inauguraremos una nueva manera de hacer política, ¿no? Esto es muy propio del discurso progresista, ¿no? Es decir, las mujeres tienen un liderazgo ahora no solo en lo privado, sino que en lo público, ¿no? Que le es específico, ¿no? Que le hace hacer política de otra manera, ¿no? A partir de esta esencia femenina, ¿cierto? Las mujeres haríamos, por el solo hecho de ser mujeres, haríamos política de manera distinta, ¿no? Un hacer en el que aquello que es personal es altamente político, conjugando las ideas y las emociones, la razón y la intuición, los valores y los mitos. Tendremos, además de la testosterona, la cuota de progesterona, de la cual nuestra sociedad tiene necesidad, ¿no? Un argumento claramente biologicista, médico, ¿no? En torno a lo que define lo femenino y lo masculino. Michelle Bachelet, ella misma, ¿cierto?, en la campaña presidencial en 2006 decía una frase como la siguiente: quiero dirigirme a aquellos que no votaron por mí porque soy mujer. Cada familia es un reino donde el padre reina, pero la madre gobierna. Tu mujer, tu novia, tu hijo, tu mamá se la pueden. Lo demuestran todos los días de su vida. Traigo un liderazgo diferente, con la sensibilidad de quien mira las cosas de otro ángulo, ¿no? La réplica entonces de este mismo argumento de un liderazgo femenino anclado en cualidades esenciales, naturales, ¿no? Que tendrían que ver con las capacidades de gobierno de la maternidad en el espacio privado, que ahora se extienden entonces a lo público, ¿no? Entonces, como para ir cerrando esta parte, en un contexto postdictatorial en el que proliferaron las retóricas y los rituales de unidad y reconciliación nacional, el discurso pragmático y progresista de Bachelet sobre la política de la proximidad y el liderazgo diferente le permitieron ofrecer de manera exitosa su buena feminidad nacional en tanto maternidad pública y encarnación de la reconciliación nacional, ¿no? Junto con ello, el uso del discurso de liderazgo femenino diferente permitió un desplazamiento de las cualidades específicamente femeninas desde el espacio doméstico hacia la esfera pública. Bajo esta definición de los términos público y privado, iluminada por la ideología de un progreso irrefrenable, ¿cierto? Ideología del progreso que ya se han encargado de criticar la Escuela de Frankfurt y otros, ¿cierto? Este desplazamiento fue comprendido como un avance en el camino lento pero seguro de la inclusión de las mujeres a la vida política, ¿no? La ideología del progreso un poco nos dice eso, ¿no? El futuro es siempre mejor que el pasado, ¿cierto? Las cosas malas que ocurren en el futuro se van a ver justificadas en el presente, se van a ver justificadas en un futuro, ¿no? Casi que con las fuerzas impersonales de la historia, ¿no? Harían que cabría solamente esperar a que las cosas mejoraran, ¿cierto? Porque así lo dice el progreso, ¿no? La inclusión lenta pero segura de las mujeres en la política, ¿no? Una vez terminada esta parte de mi trabajo, en la cual yo constataba entonces que la distinción izquierda-derecha, conservador-progresista, no era muy importante al momento de hablar del discurso de la superioridad moral de las mujeres, es decir, que había entre ambas corrientes que históricamente habían sido antagonistas, ¿no?
un montón de confluencias en términos argumentativos en este punto, ¿no? Me llamó la atención porque me acordé, yo en ese tiempo estaba estudiando género y me acordé de las memorias de una feminista sufragista del siglo XIX, ¿no? Que me pareció alarmantemente parecida a lo que estaba diciendo Bachelet en relación a, voy a poner esta frase, ¿no? Cada familia es un reino donde el padre reina pero la madre gobierna, ¿no? O sea, las que mandamos en realidad somos las mujeres, ¿no? El padre cree que reina, pero en realidad la que manda es la mujer, ¿no? Bajo esa idea de empoderamiento femenino, traigo un liderazgo diferente, etcétera, etcétera, me acordé de las memorias de Martina Barros Borgoño, que lo que decía es esto, ¿no? La superioridad del hombre es indiscutible en todo lo que significa esfuerzo, capacidad mental y resistencia física. La mujer, en cambio, posee fuerzas morales jamás superadas por el hombre, que constituyen su valor y su poderío. En el hogar es ella quien debe ser la soberana, siempre que tenga las condiciones necesarias para imperar, y son esas precisamente las que ella debe cultivar, ¿no? El gobierno, entonces, de la casa, ¿no? Es lo que, el gobierno moral, ¿cierto? Es lo que destaca la especificidad femenina y lo que entonces le daría su valer y su poderío, ¿no? Me parecía bastante cercana a esta otra frase, entonces, siendo que la separaba un siglo de distancia. A partir de esa nueva perplejidad, ¿no? En la cual parecía ser que las coordenadas temporales se veían un poquito puestas en duda, ¿no? En relación a esta ideología del progreso, ¿no? Porque pareciera ser que la lógica del argumento en el siglo XIX y en el siglo XXI eran bastante similares, ¿no? Inicié entonces una nueva investigación. Las preguntas entonces que me hacía: ¿cómo es que un argumento del siglo XIX podía ser tan elocuente en pleno siglo XXI? ¿Cómo explicar que la mayoría de las feministas no solamente no estaban sorprendidas, sino que apoyaban abiertamente esta retórica esencialista sobre la mujer, ¿no? Porque uno esperaría que sus compañeras feministas tuvieran un poquito un ojito crítico, ¿no? Con este tipo de cosas. Y sin embargo, al menos las feministas de mi generación, con los que nos encontrábamos, era con una generación de feministas, feministas valientes, que hicieron un montón de cosas a las que le debemos muchísimo, ¿no? Pero que sin embargo, frente a este tipo de discursos, no había ningún tipo, excepto algunas excepciones, ¿cierto? Ningún tipo de ojo crítico frente a este uso esencialista de la retórica sobre la mujer, ¿no? Al menos eso fue lo que nos pareció en el Encuentro Nacional Feminista del 2006, ¿no? Entonces, esta otra investigación tenía que ver con buscar, ¿cierto?, las condiciones de posibilidad, las condiciones históricas, es decir, rastrear, hacer una genealogía de este discurso en otra época, ¿no? ¿Cuándo fue que este discurso logró un cierto nivel de densidad, de pregnancia, ¿no?, que cristalizó realmente en los discursos públicos? ¿Cómo es que esa pregnancia en los discursos públicos, entonces, de una cierta época, hace que en otra todavía encuentre un eco, ¿no?, ese tipo de retórica? Entonces, aquí no voy a poder explayarme mucho porque de esto se trató mi tesis doctoral, que es súper larga, y no voy a poder contarles todo de qué se trata, ¿no? Pero contarles un par de recorridos que hice en esa investigación y que quizás podrían también dar nuevos elementos para la discusión, ¿no? Entonces, un primer recorrido: ir en la búsqueda del argumento de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos en tanto argumento clave en la construcción de los estados-nación modernos, ¿no? Esa era mi primera intuición, ¿no? Este argumento, entonces, la naturaleza diferente y complementaria de los sexos, es un argumento moderno, ¿no? Un argumento que tiene una data histórica en la modernidad, ¿no? Un argumento que justamente desde los procesos de secularización, desde el giro de los discursos de verdad que antes eran teológicos, ahora pasan a ser médicos, ¿no? Científicos. El argumento de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos es uno de esos argumentos científicos, ¿no?, de la modernidad. Yo lo consideraba además, en la medida en que familia y Estado han mantenido, desde la teoría feminista, ¿no?, familia y Estado mantienen relaciones de semejanza y reciprocidad en términos de los modelos de comunidad. Los modelos de comunidad con los que se piensa el Estado son modelos familiares, heterosexuales, ¿no? El patriotismo, los deberes morales de las mujeres, las buenas y malas mujeres de la nación, todo ese tipo de argumentos están pensados a partir de un modelo de comunidad familiar y heterosexual, ¿no? Entonces yo quería ver cómo este argumento se articulaba, ¿no?, con las retóricas del Estado-Nación en Chile, ¿no? Así delimité mi investigación hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no?
época en la que además las primeras profesionales mujeres, asistentes sociales, maestras y matronas, y las feministas sufragistas comenzaron a poblar el paisaje político del país, ¿no? La teoría feminista, como para sostener el por qué elijo esta época, ¿no? La teoría feminista ha señalado de manera contundente cómo en los momentos de auge de las ansiedades nacionalistas, se trata efectivamente de una época nacionalista, comienzos del 20, en Latinoamérica en general, el quién define a las mujeres se vuelve un tópico gravitante de los debates públicos, ¿no? ¿Qué son las mujeres, ¿no? ¿A quién le pertenecen, ¿no? ¿Cómo las definimos, ¿no? En el caso que nos convoca, se trataba de una época de auges nacionalistas en las que proliferaron en efecto una serie de retóricas públicas en torno a la verdadera mujer chilena, ¿no? Discursos educacionales, discursos médicos, discursos estatales, discursos feministas, ¿no? Todos ellos preocupados, ¿no? En torno a qué sería la verdadera mujer chilena, ¿no? No era su única preocupación, por supuesto. Estamos hablando de una época antiimperialista en la que proliferan discursos indigenistas, toda una serie de políticas discursivas de autoafirmación nacionalista, toda una serie de preocupaciones de las inteligencias latinoamericanas por definir qué es la identidad latinoamericana, ¿no? Definirla con urgencia, ¿no? Y en ese contexto amplio, ¿cierto?, definir también qué es la verdadera mujer chilena, ¿no? Entonces las preguntas que me hacía en ese momento eran esas, ¿no? ¿Cuáles fueron históricamente las condiciones de posibilidad para la emergencia de ese discurso en Chile, a partir del cual la figura de la mujer pasa de representar la falla moral a encarnar el pilar moral de sus sociedades, ¿no? ¿De qué manera este discurso normativo de la feminidad había sido utilizado por el movimiento feminista sufragista, ¿no?, en momentos de proliferación de retóricas nacionalistas, ¿no? Entonces si ya había constatado un poquito cómo las feministas de la segunda ola y que están hoy en día también en el momento postdictatorial haciendo política también, ¿cierto? Las feministas que lucharon contra la dictadura sostuvieron entonces esta retórica esencialista en torno a la mujer, ¿cómo la sostuvieron, si es que la sostuvieron, ¿cierto?, las feministas de esta otra época, las sufragistas? Un segundo recorrido: estudiar el argumento de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos evidenció la necesidad de trabajar sobre los discursos médicos estatales que lo modelaron, ¿no? En esta época, entonces, efectivamente los discursos médicos se articulan de manera muy íntima con los discursos estatales, ¿no? Era para saber entonces de qué se estaba hablando cuando se hablaba de mujer, de la verdadera mujer chilena, de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos en Chile, ¿no? Había que estudiar también estos discursos, ¿no?, según yo. Pero en el momento en el que quise estudiar algunos de esos discursos médicos sobre los hombres y las mujeres de la nación, solo para hacerme una idea del contexto, ¿no?, yo no quería profundizar tanto en eso, la cuestión de la raza emergió de manera radical, ¿no? Efectivamente me encontraba frente a un imaginario nacional que se representaba de manera íntimamente ligadas las problemáticas de la diferencia sexual, de la reproducción del pueblo y del progreso de la nación, ¿no? Así, estudiando los discursos nacionalistas, indigenistas y antiimperialistas de la época, me encontré con la figura de la madre popular, ¿no? Esa figura se repite mucho en los discursos públicos de la época, ¿no? La madre popular. En su versión puericultural, ¿no? La puericultura como esta subdisciplina científica, ¿cierto?, encargada de mejorar las condiciones de crianza, ¿no? Enseñarle a las mujeres populares cómo ser buenas madres, ¿no? Labor que cumplieron de manera muy obediente, ¿cierto?, matronas, maestras, etcétera, ¿no?, en esta educación, asistentes sociales, ¿no? Educar a las malas madres de la nación en cómo ser buenas madres, porque el índice de mortalidad infantil a comienzos del siglo XX en Chile era de los más altos del mundo, ¿no?, lo que lo ponía peligrosamente del lado de los países subdesarrollados, ¿no? Para cuidar el prestigio nacional, un país que junto con Argentina y otros se ha creído excepcional, ¿no?, desde las retóricas nacionalistas del 19 en adelante, había entonces que intervenir sobre la mortalidad infantil, y para aquello, por supuesto, ¿quiénes eran los responsables? No eran ni las condiciones de pobreza ni nada, sino que las madres, ¿no?, las madres populares. Había, por lo tanto, que educarlas para ser buenas madres, ¿no? Se repite entonces en estos discursos de la época mucho la idea de la unidad madre-hijo, ¿no? El cuerpo maternal, entonces, el cuerpo de la madre, de la mujer popular, es un cuerpo esencialmente reproductor, ¿cierto? Su tarea, su deber nacional es reproducir a los ciudadanos de la nación, y su cuerpo es considerado no de manera autónoma, sino que como si fuera simbiótico con el de su hijo, ¿no? La unidad madre-hijo, entonces.
Esta revelación sobre la maternalización médica de las mujeres y las representaciones sexuales del mestizaje implicó remarcar completamente mi investigación, ya que no había pronosticado incluir la cuestión de la raza en mi proyecto inicial, ¿no? Así analicé los efectos performativos de estos discursos en la reedición de un imaginario colonial que exponía sus continuidades, discontinuidades y nuevos personajes, ¿no? La hipótesis con la que trabajé es que el relato colonial latinoamericano es reeditado en estos discursos médicos que también son discursos de civilización versus barbarie, ¿no? Y que, en todo caso, son nuevos personajes los que aparecen, ¿no? En esta representación, en este imaginario. Del español conquistador, la India violada, el indio desvirilizado y el trágico hijo mestizo, a los imperialismos blancos, contra los que habría que luchar, ¿no? Evitar la penetración político-cultural de estos imperialismos, ¿no? La madre popular sería ignorante, sería otro personaje. El padre popular alcoholizado, ¿no? También se reedita mucho en las campañas anti-alcohol la idea de un padre popular que abandona, que está sumido en el alcohol, que es desenfrenado sexualmente, que no se puede confiar en él, etc. Y el guacho, protegido, guacho o guacha, pero en los relatos nacionales los mestizos son nombrados siempre masculinos, ¿no? Los personajes que articula la identidad nacional. Y el guacho protegido por el Estado-Nación, que se presenta a sí mismo entonces como el nuevo y buen padre, ¿no? Que vendría a reemplazar a estos otros malos padres invisibilizados, desvirilizados, derrotados, alcoholizados, etc. El tercer recorrido entonces, y último, todo lo anterior redundó en la necesidad de pensar de manera simultánea y mutuamente imbricada el género, la raza y la nación, ¿no? En esto quiero poner el énfasis porque creo que es un poco lo que me acerca un poco a los intereses también del proyecto que un poco nos convoca, ¿no? Cómo pensar articuladamente estas cosas, ¿no? Como no de manera como si hubiera que elegir o pensar el género, o pensar la raza, o pensar la clase, ¿no? O pensar, etcétera, ¿no? Cómo pensar, cómo se relacionan estas cosas, cómo se fabrican mutuamente, cómo el género fabrica la raza, cómo la raza fabrica el género, ¿no? Cómo la clase fabrica, etcétera. Con el objetivo de historizar las diversas relaciones de dominación que estuvieron a la base de la emergencia del discurso de la superioridad moral de las mujeres, en tanto discurso civilizador y reproductor de jerarquías entre mujeres, ¿no? Efectivamente, el argumento médico y sociológico que sostenía la idea de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos fue utilizado y reproducido no solamente por las instituciones estatales y médico-existenciales, ¿no? Sino que también fue reapropiado de manera estratégica, es decir, no fue copiado simplemente, no fue que el Estado nos dijera a las mujeres que tenían que hacer esto, sino que las mujeres se reapropian de manera estratégica, en todo caso, del mismo argumento. No es que lo subviertan, utilizan el mismo argumento, solo que lo utilizan de otra manera, de manera estratégica, ¿no? Mujeres como las maestras, las asistentes sociales, matronas y feministas sufragistas de la época, que apelaron a la idea de una naturaleza moral, patrimonio de la feminidad, efectivamente, pero que debía enriquecer el espacio público y traducirse en derechos cívicos y políticos para las mujeres, ¿no? O sea, pasando y pasando, ¿no? Yo te doy este patrimonio natural, esencial de las mujeres, ¿no? Que humaniza, que renueva, que limpia la política y las instituciones sociales, pero tú a cambio dame derechos civiles y políticos, ¿no? Ese es el giro estratégico del mismo discurso, ¿no? Bueno, y frente a todo esto yo me enfrentaba y me enfrento, ¿cierto?, a algunas preguntas que todavía hacen eco, porque en general cuando yo expongo estas cosas frente a feministas, en general soy muy criticada, ¿no? Porque efectivamente lo que yo estaría haciendo es hacerle el juego nuevamente o al conservadurismo a la derecha, o a las antifeministas, o qué sé yo, ¿no? Porque estoy haciendo una crítica de cómo las feministas también han utilizado este discurso, ¿no? Efectivamente, es difícil hacer una crítica feminista de un discurso, en este caso la superioridad moral de las mujeres, tan valioso para tantas mujeres valientes y lúcidas que históricamente hicieron de él una fuente de autoestima y de capacidad de acción colectiva, ¿no? Qué duda cabe que este argumento esencialista ha tenido buenos frutos, ¿no? Ha generado identidad colectiva, autoestima colectiva, movimientos sociales, ¿no? Pero también tiene problemas. No es negar esta otra parte, es criticarla, ¿no? Eso tiene un costo también, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que el discurso de la superioridad moral de las mujeres implica en tanto construcción de una norma racializada de la feminidad en Chile, ¿no? Y aquí es donde entra lo de la raza, ¿no? Aunque esta estrategia ha sido históricamente exitosa en generar identidad colectiva, derechos civiles y políticos para las mujeres en Chile, paralelamente confirma y refuerza
los términos binarios, heteronormados y jerárquicos de la diferencia sexual, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? O sea, no subvierte la dicotomía en cuestión femenino-masculino, femenino igual a público, racional, mente, abstracto, ¿no? Femenino igual a privado, concreto, particular, emocional, corporal, etcétera. No subvierte esas categorías, las invierte, ¿no? Es decir, si anteriormente lo subvalorado era lo femenino, ahora es lo femenino lo sobrevalorado, ¿no? Hay una idealización, una figura mesiánica femenina que tendría que, algo así como recomponer el sentido maternal de las cosas, ¿no? En esta humanización, renovación de la política, de la empresa, de la universidad, ¿no? Esa figura mesiánica de lo femenino es, sin embargo, esencialista, ¿no? No se revierte la dicotomía, solo se invierte, y es la dicotomía el eje de la dominación, ¿no? El argumento apela a la idea de una naturaleza o patrimonio moral que no se reparte, además, de manera equitativa entre todas las mujeres, ¿no? Uno pensaría la superioridad moral es característica de todas las mujeres. No, en la práctica eso no se da así tampoco, no ha sido construido así, ¿no? Sino que pareciera constituir el privilegio de ciertas mujeres, en general de clase media, más blancas, más letradas y más civilizadas que otras mujeres, cuyos derechos habría que defender y en nombre de las cuales habría que hablar, ¿no? Es decir, efectivamente, maestras, asistentes sociales, matronas de la época cumplieron un rol civilizador, feministas sufragistas también, ¿no? En civilizar a esas otras mujeres bárbaras, ignorantes, sucias, ¿no? Que dejaban morir a sus hijos, ¿no? Y se dedicaron entonces a educarlas en la buena manera de ser madre, la buena manera de ser verdadera mujer, ¿no? Hoy en día podríamos decir que pasa lo mismo, ¿no? Y de otras maneras también, ¿no? Pensemos, y aquí habría que pensar en problemas, en conflictos, en cómo se genera una lucha por la verdadera feminidad entre mujeres chilenas y mujeres inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Pensemos en lo que pasó en el norte de Chile cuando las mujeres de mineros chilenas insultaban, organizaron una protesta contra las colombianas putas, ¿no? Que venían a quitarles a sus maridos, ¿no? Pensemos también en los discursos en torno a todo lo que tiene la disputa por la feminidad entre mujeres blanco, mestizas, estatales, un feminismo en el Cernam, por ejemplo, y las mujeres mapuche, ¿no? Y cómo las mujeres mapuche también desmienten de manera categórica este liderazgo femenino diferente de Michelle Bachelet, cuando Juana Calfunao, Lonco, ¿cierto?, le dice: usted es una asesina, ¿no? Su liderazgo femenino diferente es un discurso muy bonito, pero usted utilizó la ley antiterrorista, por la cual yo perdí un hijo, mi hija está exiliada, mi comunidad ha sido destruida. Entonces, ¿de qué liderazgo femenino diferente, conciliador, humanizante, etcétera, estamos hablando, ¿no? La feminidad, en este sentido, es un terreno, un asunto de luchas políticas, ¿no? Y es en esas luchas, en las que algunos ganan y algunos pierden, ¿no?, en las que se construiría esta feminidad hegemónica, ¿no? Lo dejo hasta aquí para que conversemos.